Continuamos con esta parte de física, ciencias sociales, segunda parte. Dice, un florero que contiene agua está formado por dos vasos comunicantes, como se ilustra en la figura. Hay dos puntos, tenemos un punto A y un punto B que se encuentran a la misma profundidad. Identificar cómo son las presiones hidrostáticas en cada uno de estos puntos. Tenemos la deducción de la presión hidrostática, que no es más que una fuerza por unidad de área, en este caso aplicada a un líquido, y nos dice que es la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Esta es la forma en la que se puede obtener. También tenemos otra cosa muy interesante. Vemos que tenemos dos geometrías distintas, una esférica y una en forma tubular. Entonces, ¿qué punto tiene más presión hidrostática si tenemos estas figuras como están aquí? La respuesta es que la presión no depende de la forma del recipiente y tampoco puede depender de la masa. Si te das cuenta, en esta ecuación eliminamos la masa al igualarlos, por lo tanto la presión es función solamente de la densidad y de la altura de la columna del fluido. Por lo tanto, la respuesta es que ambas presiones son iguales. Es la fuerza de ligadura que se presenta entre una molécula de diferente tipo de sustancia, por ejemplo, el agua con un vaso de vidrio. Vamos a ver. La capilaridad consiste en una pequeña red ordenada donde las moléculas, mediante fuerzas de adhesión y cohesión, se van acomodando. Vamos a ver más adelante por qué son el resultado de estas fuerzas. La viscosidad se define como la oposición de los fluidos al moverse. Si imaginamos que los fluidos son como un conjunto de cartas donde una se desliza sobre otra, es como la fricción de esta oposición al moverse en los fluidos. Y la tensión superficial es muy similar a la capilaridad. De hecho, la capilaridad es necesaria que exista la tensión. Si nos fijamos en este lado y tenemos unas moléculas, tú te darás cuenta que aquí tenemos unas moléculas de agua magnificadas. Estas tienen puentes de hidrógeno, pero en algunas ocasiones estas cargas que son parcialmente negativas y negativas o parcialmente positivas con positivas se intentan unir, pero como tú sabes, estas cargas se repelen, por lo tanto existe una interacción de tipo elástico, amortiguando esta caída y por lo tanto amortiguando el peso o la masa de un objeto, como en este caso un mosquito. ¿Ok? Y por lo tanto la respuesta a esta es la cohesión. De hecho, la tensión superficial y la capilaridad tienen que ver también con la cohesión. Bueno, es la aceleración que mide el cambio en la dirección de la velocidad tangencial con respecto al tiempo que experimenta una partícula en un movimiento circular. La aceleración es la magnitud que nos indica cómo cambia la velocidad de un objeto por unidad de tiempo. Eso lo sabemos. La resultante, supongamos que tenemos un sistema vectorial donde tenemos una aceleración del tipo AX y una aceleración tipo AY, y podemos sacar su resultante de esta forma, eso tú ya lo sabes. Supongamos que tenemos también un movimiento circular. En este caso podríamos determinar la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta y la aceleración angular como el resultado del desplazamiento de un ángulo por unidad de tiempo. Y por lo tanto, mi respuesta para este inciso es la D. En lugares donde se alcanzan temperaturas congelantes, los tubos metálicos usados para transportar agua en la red metropolitana algunas veces se revientan durante el invierno. ¿Por qué sucede esto? Sumamente, si tenemos los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, de la materia, sobre todo para este caso el agua, en el primero podríamos encontrar interacciones moleculares débiles, ya que nuestras moléculas se encuentran separadas, por lo tanto, el agua en estado gaseoso puede adoptar la forma del recipiente que los contiene. Existen en forma líquida interacciones por puente de hidrógeno. Esto hace que el agua se pueda deslizar y darnos cierta viscosidad, cierta cohesión y ciertas propiedades muy interesantes como capilaridad. Y posteriormente estos puentes de hidrógeno en el estado sólido se estabilizan de una forma de tipo hexagonal. Al ser hexágonos, este tipo de celda unitaria lo que hace es aumenta el volumen, ya que un hexágono tiene mayor volumen que, por ejemplo, un sistema hexagonal que un sistema cuadrado, y este aumento de volumen se ve reflejado entonces en el que el agua tiende a aumentar su volumen y por lo tanto el agua se expande al congelarse. Respuesta A. En el Sistema Internacional de Unidades, el pascal es equivalente a, y esto es sumamente sencillo, un pascal es equivalente a newtons cuadrado y a newton entre milímetro cuadrado sería equivalente a un megapascal. Respuesta D.
Se define como el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una superficie del área de dicha superficie. Energía es la capacidad de producir trabajo. Fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Y un flujo no es más que la relación de un volumen con respecto al tiempo, prácticamente, y por lo tanto la respuesta en este caso es presión, que es una fuerza por unidad de superficie. En la escala Kelvin de temperatura se dice que es una escala de tipo. Vamos a ver, la temperatura es una magnitud física que nos indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general y es medida por un termómetro. Y las escalas termométricas pueden ser relativas, que están en función a algún punto, como en este el caso el punto de ebullición y congelación del agua, donde tenemos centígrados y Fahrenheit, y absolutas, que están determinadas por el cero absoluto, donde tenemos Kelvin y Rankine. Respuesta correcta A, absolutas. De acuerdo con la figura, ¿qué ley permite conocer la distancia de deformación para este objeto? Vamos a ver. Ley de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley de Newton, pues la tenemos aquí, donde nos dice que es fuerza por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y obviamente la ley de Joule, donde tenemos una energía química que se va transformando, en este caso a energía eléctrica y al final en energía térmica debido a la oposición y choque de los electrones libres en todo el material metálico. Y la ley de Hooke, que es la respuesta correcta que nos permite determinar el alargamiento o deformación elástica de un material. Y bueno, esto sería todo. Gracias y hasta luego.